Bueno, ustedes, voy a explicarles un poquito cómo está la parte de lo de la distribución binomial. Voy a colocar aquí distribución binomial, ¿verdad? Con población finita. Eso es lo que vamos a ver ahorita. De hecho, no es nada de otro mundo, es algo bien sencillo. Que lo voy a explicar en un ratito para que ustedes lo puedan entender y después ya lo puedan aplicar como tal. De hecho, cuando ustedes les dan un problema de distribución, pues deben identificar ciertos datos, ¿verdad? Hay que identificar los datos, en este caso principales. ¿Qué necesitamos normalmente? Cuando estamos hablando de población finita, nosotros debemos conocer esto. ¿Qué es esto? La población, ¿sí? O sea, el valor de la población debemos conocerlo. N en este caso va a ser la muestra, ¿sí? Debemos conocer la muestra. Tenemos que conocer la probabilidad de éxito. Y tenemos que, en este caso, conocer la probabilidad de fracaso. Eso es lo que tenemos que conocer cuando estamos hablando de población finita. Estos prácticamente son mis valores de entrada, ¿sí? Todo esto de aquí, vamos a combinarlo, pues son mis valores de entrada específicamente, no solo para la fórmula, sino que para el programa que ustedes vayan a estar generando. Ahora, si estos son mis valores de entrada, ¿cuáles son mis salidas? ¿Verdad? Todo eso. Con esto, qué puedo generar? Ah, bueno, me faltó algo aquí muy importante, el valor de X. En este caso, el valor de X o, vamos a colocar aquí, número de éxitos. X es nuestro número de éxitos. Y este número de éxitos puede estar en función de un solo valor o puede estar en función de X cantidad de valores. Por eso es que cuando ustedes lo vayan a programar, definan un rango de valores para X, ¿sí? Importante. Bueno, entonces, ¿qué me devuelve como salida? Les decía yo, me devuelve en este caso la probabilidad de X como tal, ¿verdad? Las probabilidades en este caso para X. Esa es mi salida. Entonces me va a generar un conjunto de datos en X. Puedo también obtener la media, ¿verdad? Puedo obtener la desviación. Puedo obtener el sesgo y puedo obtener la kurtosis. Estas son prácticamente mis salidas en este caso, ¿sí? Vamos a colocar aquí mis valores de salida para el programa que ustedes están generando en función de la distribución binomial. Entonces, ahora, teniendo esto en mente, pues debo considerar algo importante que se los explicaba hace un ratito. Deben considerar, si estamos haciendo cálculos normales, pues de plano uno como ser humano puede identificar fácilmente cuando es población finita o infinita, pero el programa que ustedes desarrollen debe controlar, en este caso, si se está trabajando con población finita o infinita. Eso deben considerarlo ustedes ahí, ¿sí? ¿Cómo sé yo cuando es población infinita o no? Simplemente por este valor de aquí. Si el problema me presenta población, yo sé que es distribución binomial con población finita. Si el problema no me presenta la población o no tiene población, es una distribución binomial con población infinita. Esa es la forma en que yo puedo saber eso fácilmente. Veamos en este caso un pequeño problema para poder ir encontrando
la media y la desviación en función de en este caso, pues de nuestra distribución binomial con población finita. Los cálculos para la distribución binomial, como ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, en este caso, la probabilidad de X es igual a n factorial partido X factorial por n menos X factorial por P elevado a la X, que es el número de éxitos, por Q elevado a la n menos X. Esa es la fórmula de distribución binomial, ahí no hay pierde. Ahí, como les decía, a la hora de programar hay que tomar en consideración que en su momento una función específicamente binomial en los lenguajes no existe. Habría que utilizar un ciclo, en este caso, para poder generar y calcular los factoriales específicamente. En su momento, cuando el factorial es demasiado grande, a veces puede marcar error. Entonces, deben tener cuidado, deben tener cuidado con el tipo de datos que vayan a estar utilizando. Bueno, veamos un ejemplo aquí para este tipo de ejercicio. Vamos a colocar aquí el 2.5%, fíjense, de alfileres en un paquete de 200, en este caso un paquete de 200 está defectuoso. Punto. Determine, ¿verdad? La media y la desviación estándar de la distribución de probabilidad que resulta al tomar 50 alfileres del paquete. Ahí está. Ahí me están presentando el ejemplo fácilmente. Entonces me estáis diciendo que el 2.5% de alfileres en un paquete está defectuoso. Eso es lo que me están diciendo ahí. Tenemos que encontrar la media y la desviación estándar de la distribución de probabilidad que resulta al tomar 50 alfileres del paquete. Fíjense bien. Entonces, la ventaja es que tenemos ahí los datos necesarios para poder resolverlo, ¿verdad? Número 1, de acuerdo a mis datos. N lo tengo, que es mi población. En este caso representaría el 200. El 200 representaría mi población. Mi muestra, en este caso, es de 50, ¿verdad? Si se dan cuenta, ahí X no me lo están dando porque no me están pidiendo la probabilidad de encontrar 2 defectuosos o la probabilidad de encontrar 3 defectuosos. No me lo están indicando. Por eso es que X no lo tengo o no lo tomo en cuenta en ese problema específicamente. Mi probabilidad en este caso, la probabilidad de éxito equivaldría a encontrar los defectuosos, es decir, a 2.5%. Esto también deben considerarlo en sus programas. Identificar ahí o anotar, eso no lo tienen o no lo tenían en sus programas, identificar si el valor se va a ingresar como un 2.5 o se va a ingresar como un 0.025, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Esto sería equivalente a un 0.025%. Por lo tanto, Q, yo ya sé que va a representar el 1 menos 0.025, ¿verdad? Si lo queremos ver de esta manera. Entonces, Q es 0.975. Esto representaría para nosotros Q en este caso. Entonces, estos son los datos que me sirven. Me están pidiendo que encuentre la media y la desviación. Bueno, la media usa la letra griega mu, ¿verdad? Pero si me pongo a trabajar la fórmula ahorita, vamos a ver si, bueno, vamos a ver si lo hacemos así rapidito. Voy a salirme un ratito de acá. Vamos a, me está dejando insertar una nueva fórmula. ¿Está raro esto? No, no me va a dejar.
No me va a dejar hacer eso. Bueno, dejémoslo ahí para mientras. No, no hay de otra. Voy a escribirlo. Al final, pues nos interesa simplemente el significado. Ya los símbolos, pues queda como algo alterno. Entonces, la media para nosotros aquí va a ser igual a n por, por p. ¿Sí? Esa es mi fórmula. Entonces, en pocas palabras, la media viene siendo igual a lo que es 50 por 0.025. Y esto me va a devolver la media en este caso, ¿verdad? Entonces, si yo uso esa multiplicación 50 por 0.025, ahí tengo la media. Entonces, mi media en este momento, pues es el equivalente a 1.25. Bueno, esa es la primera respuesta que me están pidiendo ahí. Pero también me están pidiendo la desviación. La desviación estándar, ¿verdad? Y la desviación estándar sabemos nosotros que en este caso, para población infinita era NPQ, ¿verdad? Simplemente. Pero acá, antes de encontrar la desviación, yo debo encontrar esto. El factor de corrección. ¿Sí? El factor de corrección es importante que nosotros lo identifiquemos. El factor de corrección normalmente está abreviado de esta manera, FC. Entonces, el factor de corrección va a ser igual a lo siguiente. Fíjense bien. Solo voy a colocar el signo de raíz cuadrada. Ahí está. Entonces, el factor de corrección es igual, en este caso, a la población, ¿sí? Menos la muestra, esto dividido, la población menos 1, y esto me da, o esta es mi fórmula en este caso, del factor de corrección. La raíz aplica a todo, ¿verdad? Ojo con esto. Si quieren, lo voy a colocar todavía de esta manera, le voy a colocar otros paréntesis para que ustedes lo vean bien. Entonces, ahí ya les sirve. Bueno, entonces, mi factor de corrección en este caso va a ser igual a los 100. Entonces, voy a colocar aquí a la raíz, por ejemplo. Lo que sí voy a hacer aquí es que voy a cambiar algunos valores solo para poder calcularlo y venir y agarrar los valores sencillamente. Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar la raíz, en este caso, fíjense bien, de 200 menos la muestra, solo que me va a marcar errores. Voy a agarrar acá esto menos esto, de ahí voy a colocar esos valores aquí, para que no me dé error. Dividido, ¿verdad? En este caso, mi población menos 1. Ahí está. Ahorita pues me va a dar un error, me va a dar 0, no tengo los valores. 250. Ahí está. Entonces mi factor de corrección en este caso es de 0.868. Si quieren podemos aproximarlo en este caso a 3 decimales. Entonces este es mi factor de corrección acá. Esto que está aquí pues es mi media. Allá tenemos el otro valor. Correr un poquito esto para que se vea bien. Y entonces ahora sí ya puedo encontrar la desviación, ¿sí? Entonces la desviación es igual al factor de corrección. Esto multiplicado, fíjense, multiplicado por la raíz de n por p por q. Entonces la raíz de n por p por q. Esto sería mi fórmula de desviación. Entonces voy a colocar aquí, desviación es igual. Entonces vamos a colocar esto. Igual al factor de corrección
por la raíz, ¿verdad? De NPQ. En este caso, N, ojo con esto, ese N es la muestra, ¿sí? Por eso la coloqué en minúscula, por P por Q. Y ahí está. Entonces, mi desviación al final va a ser de 0.958 o 958. Vamos a reducir acá a 3 decimales. Y ahí está, miren, ahí ya tenemos los 3 resultados en función a lo que me está pidiendo el problema. Entonces recuerden, cuando estemos aplicando población infinita, el cálculo de las probabilidades como tal es el mismo tanto para población finita como infinita, usando la misma fórmula de distribución binomial, pero para cuando se calcule por lo menos la desviación, ahí sí necesito el factor de corrección, y el factor de corrección necesita del valor de la población para poder ser calculado. Si yo no tengo ese dato, entonces yo ya sé automáticamente que estoy trabajando con población infinita, ¿sí? Tengo que conocer, en este caso, mi población. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, acá. Imaginen que me piden a mí el sesgo, ¿verdad? Y la kurtosis. Y pues aquí quiero explicarles algunas cosas, específicamente en función de esto. Nosotros normalmente pues tenemos un gráfico, podemos tener un gráfico simétrico o asimétrico, si quieren verlo esto. Entonces el sesgo y la kurtosis, pues al final de cuentas, pues, pueden ser consideradas como medidas de forma, ¿sí? Y se les dice medidas de forma por lo mismo. Hacen una evaluación de la forma que tiene, en este caso, la curvatura de la gráfica en función a los datos que hemos obtenido. Entonces, en su momento al sesgo también le pueden decir coeficiente de asimetría, ¿verdad? Ojo con esto, y eso es muy importante que nosotros lo aprendamos a identificar, porque en su momento podemos encontrar ese nombre de acuerdo al autor con el que estemos trabajando. Entonces, nosotros al final pues estamos trabajando con diferentes distribuciones de probabilidad. ¿Y qué es lo que nos permite establecer una distribución de probabilidad? Pues qué tan probable es que una variable, en este caso X, ¿verdad? Pueda asumir un valor. En este caso es la probabilidad de X. Y ese valor puede en su momento ser de tipo discreto o puede ser de tipo continuo. Por eso es que de ahí surgen los modelos como tal. Entonces acá, pues nosotros vamos a poder trabajar con el sesgo y la kurtosis en función del movimiento que se tenga, o el movimiento en este caso y la forma que tenga la curvatura como tal. Entonces, ¿qué es la kurtosis en pocas palabras o qué me permite determinar? Empezando por ahí. Prácticamente me va a determinar la concentración o en este caso el grado de cercanía de los datos, ¿verdad? En torno a las medidas de tendencia central. ¿Y cuáles son las medidas de tendencia central? La media, moda y mediana. Entonces, entre más cercanos estén los datos, pueden formar de cierta manera una curvatura con algo de punta, digámoslo así, o puede ser un poco, puede ser plana o puede ser semiplana. Es decir, al final, ¿qué evalúa la kurtosis? La forma de la curva en función a su altura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si los datos están muy alejados de la media, entonces lo que va a pasar es que entre más alejados estén de la media, la curva va a estar de cierta manera más aplanada, ¿verdad? Pero entre más cerca estén, van a ser en este caso, puede ser mucho más puntuda, o puede haber un dato específicamente que sea mayor a todos, forme una punta, y entonces eso ya le puede dar, en este caso, otra forma, una forma de tipo platicúrtica, por ejemplo. Entonces, también se va generando la forma de la curvatura en función en este caso, pues si fuera negativo o positivo, de acuerdo al sesgo, ¿verdad? Entonces,
Cuando los datos están muy concentrados hacia el centro, recordemos esto, hacia la media, vamos a tener una curva elevada. Entre más separados estén de la media, vamos a tener una curva aplanada, ¿verdad? Entonces, si es una curva aplanada, pues le vamos a llamar platicúrtica. Y si en este caso la curva o los datos están más cerca de la media y forma una curva elevada, eso vamos a llamarle leptocúrtica, ¿sí? Entonces, al final, el valor de curtosis aquí, pues, va a ser positivo. Pues fíjense bien, pues, es platicúrtica, si es aplanada la curvatura, y es negativo el valor, ¿sí? Si el valor de la curtosis es positivo y la curva es elevada, entonces a esto le vamos a llamar leptocúrtica. Entonces, en su momento, pues puede darse la situación de que la curtosis dé 0. Entonces, cuando la curtosis da 0, ahí es cuando se genera una distribución en forma de campana o la curvatura que nosotros los convencional vemos, la campana de Gauss que le llamamos nosotros. Y entonces ahí se dice que esta es mesocúrtica, ¿sí? O sea que no es una curva elevada, sino que es una curva estándar, se forma bien o se forma una campana simétrica. Entonces fíjense bien, ahí están las condiciones que nosotros debemos establecer para la curtosis, ¿verdad? Entonces fíjense, pues, condiciones de la curtosis que debemos tomar en cuenta a la hora de programar, ¿verdad? Si la curtosis es negativa, ¿verdad? Entonces le llamaremos en este caso platicúrtica. Fíjense, pues, si el valor de la curtosis es negativo, vamos a llamarle platicúrtica. Entonces eso lo debe mostrar el programa a ustedes. Si la curtosis es positiva, le llamaremos, en este caso, una curva elevada o leptocúrtica. ¿Sí? Y si la curtosis es 0, entonces es la neutra, podríamos decir, le llamaremos, en este caso, campana de Gauss. O, bueno, no campana de Gauss, sino que no es el nombre, este es otro nombre, ¿no? Sería mesocúrtica. Entonces aquí lo voy a colocar, es a lo que le llamamos campana de Gauss. Ahí está. Y aquí vamos a colocarle, esto le llamamos curva elevada. En otras palabras, pueden encontrarlo de esta manera. Y este la vamos a llamar curva aplanada. Ahí está. Entonces, estas son 3 condiciones que el programa de ustedes debe establecer. Si es curva plana, elevada o es una campana de Gauss, es decir, platicúrtica, leptocúrtica, mesocúrtica. ¿En base a qué lo van a establecer? En base al resultado. Si me da negativo el valor, pues yo ya sé que es platicúrtica. Si me da positivo, yo sé que es leptocúrtica. Y si me dan 0, pues es mesocúrtica. A eso hace referencia la curtosis. Bueno, entonces, ¿cuál es la fórmula de la curtosis en este caso? La fórmula pues no es nada de otro mundo, es algo bien sencillo. Entonces sería, vamos a colocar aquí entre paréntesis, probabilidad de fracaso menos la probabilidad de éxito, ¿sí? Dividido en este caso, la raíz. Vamos a copiar la raíz aquí. La raíz de n por p por q. En pocas palabras, esa raíz de n por p por q es como la desviación estándar para población, es como para población infinita, pero sin embargo, la kurtosis se aplica para ambos casos. Población finita, ojo con esto, sesgo y kurtosis lo deben calcular tanto para población finita como para población infinita. Esta es mi fórmula. Si yo quiero saber cuál es la kurtosis
para el ejemplo, en este caso, que acabamos de realizar, entonces sería igual Q menos P. Vamos a ir a buscar Q. Aquí tengo el valor de Q. Q menos P. Cierro paréntesis. ¿Sí? Aquí lo acabo de colocar. Aquí está. Q menos P. Dividido la raíz, fíjense, en este caso, de N sería 50 por P por Q. Y ahí tengo mis valores. ¿Ven? O sea, bajar un poquito. Cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, si se dan cuenta, este valor me dio positivo. ¿Sí? Entonces, aquí está. Como la kurtosis es positiva, entonces quiere decir que en este caso forma una curva de tipo elevada o leptocúrtica. Eso me debería devolver el problema. Entonces aquí, curva, ¿verdad? Leptocúrtica o elevada. Y ahí está. Si el valor hubiera sido negativo, entonces yo ya sé que es curva aplanada o platicúrtica. Y si me da 0, en este caso, pues es una mesocúrtica o una campana de Gauss. Ahí encuentro la kurtosis, ¿verdad? Ahora vamos con el sesgo. ¿Qué pasa con el sesgo? Ya vimos que la kurtosis es una medida de forma al igual que el sesgo y pues nos va a determinar el grado de concentración de los datos con respecto a la media, ¿verdad? Qué tan cercanos o qué tan alejados estén los valores de la media en este caso. Ahora, el sesgo en este caso, pues también es, al final, es una medida de forma, ¿verdad? También le llamamos asimetría de una distribución, ¿verdad? En función a los datos. Y pues al final, pues es una medida que nos va a indicar a nosotros si los datos son o no son simétricos respecto a la media, ¿sí? Si la kurtosis veía, por decirlo de cierta manera, la altitud de la curvatura, pues el sesgo nos va a indicar hacia qué lado tiene la tendencia, en este caso la curva, si es hacia la derecha, a la izquierda o si es exactamente en el centro, ¿verdad? Entonces, ahí es por eso que recibe el nombre de asimetría o asimétrica, en pocas palabras, que tanto se mueve la curva en función a su centro. Solo voy a ver si aquí encontré una pequeña imagen. No me copió la imagen. Permítanme un momento, voy a ver si logro copiar una imagen. No, no me copió la imagen que yo quería buscarles una imagen. Deme un momento, voy a buscar una imagen específica para sesgo. Es más fácil que lo vean a que se los vaya diciendo. Con la kurtosis pues no hay tanto problema, pero con el sesgo ese sí hay que verlo. Bueno. No me quiere dejar copiar la imagen. Ahorita vamos a probar de nuevo. Bueno, veamos aquí. No, solo me jala el valor. Voy a mostrarles la imagen. Ahí está. Así más fácil. Eso está mejor. Miren. Entonces aquí está. Miren. Estas son las tres formas en que nosotros encontramos el sesgo. Si el sesgo es menor a 0, ¿verdad? Fíjense bien. Si el sesgo es menor a 0, sesgo negativo, en este caso, está orientado hacia la izquierda. Si es igual a 0, es una distribución simétrica, es una campana de Gauss.
Y si el sesgo es mayor a 0, entonces va a ser positivo. Pero también hay otros valores que nosotros podemos considerar para, en este caso, evaluar si es positivo o negativo. Y eso es con respecto a otra unidad de medida, ¿sí? Esto es en función a lo que es, en este caso, la mediana. Ahorita estoy buscando otra imagen y aquí está. Aquí está, miren. Entonces está la mediana, la media y la moda, ¿sí? Asimétrica hacia la izquierda, en este caso, si se dan cuenta, si ustedes ven el reflejo, ¿verdad? La tendencia es hacia el lado menor en este caso, que da la media del lado izquierdo, cuando las tres medidas son exactamente, están en el centro, principalmente la media y la mediana, esto es simétrica, y cuando la media queda del lado derecho, a esto es asimétrica hacia la derecha, o sea, es con respecto a la media los valores, ¿sí? Entonces, prácticamente ahí, como les decía, al final, pues es una unidad de medida de forma y pues nos va a dar la orientación, en este caso, en base a los resultados de nuestra curvatura. Entonces, el sesgo positivo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver algunas características. Vamos a colocarle aquí características que les va a servir a ustedes para a la hora de programar. Si el sesgo es positivo, ¿verdad? Entonces, esto va a ser igual a una curva, ¿verdad? Con asimetría, vamos a colocar aquí, a la derecha, ¿verdad? Si el sesgo es negativo, en este caso la curva, hay una curva con asimetría, en este caso, a la izquierda. Y si el sesgo es neutro, o sea, ¿qué significa neutro? La media es igual a la mediana, en pocas palabras. Entonces, esto va a ser igual a una curva simétrica, ¿verdad? Entonces, esas son las características que ustedes deben tomar. ¿Cuál es la fórmula de sesgo en este caso? Entonces, la fórmula de sesgo es 3, fíjense bien, vamos a colocar bien aquí, 3 más, y fíjense esto, 1 menos 6 por P por Q, ¿sí? Esta es como la primera parte de la fórmula. 1 menos 6 por P por Q dividido la raíz, en este caso otra vez volvemos a tomar la parte de lo que es en este caso como la desviación estándar, la raíz de N por P por Q. Ahí está, miren. Entonces, primero operan todo esto y al final se lo suman a 3, ¿verdad? O al final va a quedar puede ser una resta porque puede dar un número negativo del lado derecho. Veamos qué nos devuelve el sesgo con la fórmula que tenemos. Entonces voy a colocar aquí la fórmula. 3 más, y voy a colocar esto. Un paréntesis, después otro paréntesis. 1 menos 6 por P por Q. Voy a ir a buscar los valores. Están aquí arriba. P por Q. Listo. Entonces aquí ya tengo esto. 1 menos 6 por P por Q. Ahora, voy a cerrar otro paréntesis dividido, fíjense bien. Por eso dejé un paréntesis adicional adelante del 1 porque eso va a cerrar 2. Dividido la raíz, en este caso, de N por P por Q. Entonces, voy a buscarlo de nuevo. Ya me pasó. De N por P por Q. Y ahí tenemos ya los 3 valores. Cierro paréntesis aquí, cierro el paréntesis principal y esto ya me devuelve el resultado.
me da 3.77. Entonces, como es positivo, la curva tiene una simetría a la derecha, o sea, es una curva positiva en pocas palabras, ¿verdad? Y así es como yo calculo el sesgo, la kurtosis, y estas son las características que me debería devolver. Entonces, esta, por ejemplo, esta es curva con asimetría a la derecha, porque es positiva, ¿verdad? Y ahí está. Esos son los requerimientos que ustedes deben calcular para encontrar sesgo y kurtosis en función a un problema de distribuciones, ¿verdad? Pues el sesgo y kurtosis puede estar en función de tanto población finita como infinita. Y estos son los cálculos de la media y la desviación para población finita en cuanto a la distribución binomial. ¿Alguna pregunta a ustedes? Aprovechando los últimos minutos. ¿Estamos bien? Sí, que de momento sí. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a terminar acá con esto, ¿verdad? Y